여러분이 듣는 메시지는 순서대로 듣는 것이 매우 중요합니다. Es muy importante escuchar los mensajes que escuchas en orden. 본래 인간에 대해서 여러분이 들었습니다. Has oído hablar de los humanos originalmente. 나의 본래 모습이 어떤지를 여러분 들었습니다. He escuchado muchas veces sobre cómo era mi yo original. 선악과를 따먹은 이후에 타락된 나를 발견했습니다. Encontré mi yo corrupto después de comer el árbol del conocimiento. 하나님을 만나지 못하면은 우리는 절대로 축복을 누릴 수가 없다. Si no nos encontramos con Dios, nunca podremos disfrutar de las bendiciones. 아멘. 그리스도께서 이 땅에 오신 이유가 성부, 성자, 성령 삼위의 하나님의 형상을 그대로 회복해 주시기 위해서다. La razón por la cual Cristo vino a esta tierra fue para restaurar la imagen del Dios triuno del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 아멘. 안 됐네? 아멘. 그런데 인간이 하나님을 떠나서 어떻게 저주 속에 살아가는지 어제 6가지 이유를 가지고 말씀드렸습니다. Pero ayer hablé sobre cómo vivir bajo la maldición de dejar al Dios humano con 6 razones. 인간의 뿌리가 인간의 뿌리가 하나님을 떠났고 마귀에게 붙잡혔고 죄 속에 있어서 저주의 열매를 맺게 되는 것이다. Las raíces humanas han dejado a Dios y han sido tomadas por el diablo, y en su continuación darán los frutos de la maldición. Las raíces humanas han dejado a Dios y han sido atrapadas por el diablo, y en sus pecados dan los frutos de la maldición. 아멘. 우리가 가지고 있는 영적 3가지 문제를 해결하지 않고는 절대로 행복할 수가 없다. Nunca podremos ser felices sin resolver los 3 problemas espirituales que tenemos. 이번 시간에는 그 문제를 어떻게 해결하는지를 보여줄 것이다. Esta vez te mostraré cómo resolver ese problema. 아멘. 야고보 목사님이 나와서 El pastor James ha venido. 제임스? 야고보. 야고보. 아멘. 복음이 무엇인지 설명하고 이것을 어떻게 해결하는지 여러분이 듣게 될 것입니다. Escucharás qué es el Evangelio y cómo solucionarlo. 이번 시간은 뿌리를 바꾸는 그 중요한 메시지이기 때문에 절대로 놓치면 안 됩니다. Este tiempo no debe perderse por ese importante mensaje que nos cambia. 교회에서 복음을 이야기하지 않기 때문에 이 뿌리 자체가 바뀌어지질 않습니다. Debido a que la iglesia no ha Debido a que la iglesia no habla el Evangelio, esta raíz misma no cambia. 했는데 아멘. 좋은 설교가 아니고 사람을 살리는
메시지를 줘야 된다. No es un buen sermón, sino un mensaje que salva a la gente. 뿌리를 바꾸는 메시지를 줘서 인생을 치료해 줘야만 그 사람이 하나님과 만나서 교제할 수가 있다. Solo cuando la vida es sanada, dando un mensaje que cambia las raíces, puede una persona encontrarse y tener comunión con Dios. 아멘. 하나님과 교제가 시작돼야만 세상을 이길 수 있고 우리가 하나님의 나라를 세울 수 있습니다. Solo cuando Dios y los materiales de enseñanza comiencen, podremos vencer al mundo y podremos construir el reino de Dios. 45분 동안 이 메시지를 여러분에게 전달하겠습니다. Te pasaré este mensaje en 45 minutos. 자세히 보고 조는 사람이 있으면 가서 때린다. Mire más de cerca y si 내가 앞에서 줘서 내가 앞에서 자세히 쳐다보고 있다가 졸고 있는 사람이 있으면 가서 때린다. miro de cerca frente a ti, y si alguien está durmiendo, voy y lo golpeo. 아멘. Bueno, Dios los bendiga una vez más. Tal vez no. Con seguridad les voy a decir que la lección de hoy pudiera ser la más importante de nuestras vidas. El pastor nos acaba de decir que no se trata de predicar un bonito sermón. Ayer reflexionaba yo sobre algo que dijo mi pastor Aldemar. Él decía, el evangelio no es algo que se dice, es algo que se ve. Y esa declaración que él hace es tremenda. Porque el mensaje de hoy no es un mensaje que está llevado a emocionarlos, ni a tratar de dar un sermón muy hermoso, sino de dar la palabra que le salve la vida. Yo quiero que usted, por favor, preste atención. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver entendiendo el evangelio. Yo no escribo muy bien, así que los que tienen don de lengua, de interpretación, por favor actívenlo. Entendiendo el evangelio y la aceptación. A nosotros se nos ha predicado muchos tipos de evangelio. El problema es que, por lo general, el mensaje que se nos predica en la actualidad no soluciona los problemas fundamentales. Y yo les hago una pregunta rápidamente. ¿Qué es el evangelio? Una persona, rápido. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué significa? No. Tiene un sentido etimológico. ¿Cuál es su sentido etimológico? Su significado etimológico. Quiere decir que buenas noticias. Pero para que algo sea una buena noticia, ¿qué tiene que ser primero? Para que exista una buena noticia, ¿qué debe existir? Tiene que existir una mala situación. ¿Y cuál es la mala situación? Nuestros pastores han estado hablando de los problemas que causan miseria a la humanidad. Todos saben, nuestro pastor Lee, él nos enseñó acerca de la imagen de Dios, ¿correcto? De mi yo original. Este yo original fue creado con tres raíces: Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la imagen de Dios. Génesis 1:27 al 28. Y tenía tres frutos, este árbol, que es la imagen de Dios, la comunión con Dios y la bendición triple. Pero nuestro hermano pastor nos enseñó que se generó un segundo árbol que no fue diseñado por Dios, con tres raíces que fueron cambiadas. Cuando nosotros estamos predicando el evangelio, necesitamos anunciar los problemas verdaderos que existen en este mundo.
Si los problemas que tuviese la humanidad fuera un problema económico, Dios hubiese mandado un economista. O si fuera un problema social, Dios hubiese enviado un luchador social. O si hubiese sido un problema de salud, hubiese mandado un médico. Pero el problema que se generó en Génesis capítulo 3 fueron tres. Se cambiaron las tres raíces, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y se cambiaron tres raíces. ¿Cómo se llaman? Pecado. Y esto formó una imagen nueva que no fue la imagen de Dios, que es la imagen de Satanás. Se nos explicó que habían 6 frutos de este árbol, que son los 6 estados del no creyente, que es la vida de miseria. Así vive la humanidad. Vive una vida de miseria. Y cuando nosotros anunciamos el Evangelio, las personas tienen que entender cuáles son sus problemas reales. No podemos dar mensajes que motiven al corazón, al éxito y al emprendimiento cuando sus problemas son que las raíces de ellos son Satanás, pecado y separación. Estas 3 raíces son las que destruyen la familia, son las que causan los adulterios, las adicciones, son las que causan la muerte, las enfermedades. Estas 3 raíces es lo que causa el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la separación. Estas 3 raíces es lo que ocasionó que existan cárceles, hospitales. Y el ser humano tiene 3 problemas fundamentales, que son el problema de Satanás, que engaña, que perturba, que lleva a la gente con engaño a cometer pecado. El problema del pecado, que trae maldición y muerte. Y el problema de la separación, que aleja al ser humano de Dios. Y el ser humano se convierte en hijo ¿de quién? El problema en el evangelismo moderno es que la iglesia está concentrada en solucionar estos 6 frutos. Si yo tengo una mata de aguacate y yo quiero cambiar la naturaleza de la mata de aguacate y corto los frutos, ¿cambio su naturaleza? ¿Qué va a suceder? Vuelven a nacer los frutos, ¿sí o no? Ahora, para que la mata de aguacate cambie su naturaleza, debe cambiar sus 3 raíces. Porque mientras estén estas 3 raíces, seguirán produciendo estos 6 frutos, esta vida de miseria. La iglesia busca atacar, el evangelismo moderno busca solucionar estos 6 problemas, pero no está cambiando las raíces en las personas. Y por eso es que usted todavía ve personas religiosas, personas devotas, que asisten a algunos locales, a algunas iglesias, pero su vida sigue siendo una vida de miseria. Y dicen, pero yo ayuno mucho, pero yo oro mucho, pero no entiendo por qué todavía vivo en miseria. Porque la iglesia se te está diciendo, soluciona el problema de pertenencia, soluciona el problema de espiritualidad, problema físico. Vamos a ayunar para que Dios acabe esto. Pero no nos estamos direccionando hacia la solución correcta. ¿Qué es el evangelio entonces? ¿Qué es el evangelio? El evangelio es la forma en que Dios le da respuesta y solución verdadera a los 3 problemas que le traen miseria al ser humano. Y veamos cómo lo hizo Dios. El ser humano ha tratado, y yo quiero que entienda esto, por medio de la religión, acabar con la miseria. Y no ha podido, porque la religión pudiera momentáneamente desaparecer alguno de los 6 frutos, pero como las 3 raíces permanecen, sigue miseria en esa persona. El ser humano ha creado también las buenas obras, y diciendo, yo no es necesario que yo sea cristiano, yo cumplo con aquel ejemplo que dijo el Señor Jesús en una parábola. Un sacerdote, un levita, subió al templo a orar y decía, yo pago todos mis diezmos, yo soy buena gente. Pero Jesús dijo, esa persona no está justificada porque tiene las 3 raíces. ¿Cómo se llaman las 3 raíces? Eso es lo que hay que solucionar. Y eso no se soluciona con congresos de avivamientos, ni con congresos, qué sé yo, no, eso se soluciona con una sola cosa,
con el mensaje del Evangelio. Pero el mensaje del Evangelio predicado correctamente. No se trata, una vez más les digo, no se trata de crear emociones y expectativas falsas, sino de darle solución a las personas. ¿Cuántos quieren que su familia cambie? ¿Cuántos quieren que sus vecinos cambien? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en Colombia? Tenemos entonces que llevar el Evangelio de Jesús. Pero cuando estemos llevando el Evangelio, es importante, hermano, que anunciemos primero los tres problemas. Ayer la hermana Patti hizo el camino de salvación y habló de los tres problemas. Un método evangelístico que usamos nosotros, que si Dios nos lo permite y nos da tiempo, mañana lo estaremos usando. Y a las personas hay que decirle que Satanás es el que le trae miseria, dolor, tristeza, muerte, pecado. Tú no puedes decir a la gente, mira tú, ven, congrégate, porque Dios vio en ti una persona con una capacidad y con un potencial. Eso no es el Evangelio. Eso es estafa. Tú no le puedes decir a la persona, Dios, tú ven aquí hoy porque Dios vio en ti algo grande. No, Dios no vio en nosotros nada grande. Dios vio en nosotros unos pecadores que se iban al infierno. ¿Qué decimos? Tú pasa adelante porque Dios te llamó para grandes cosas. Dios te llamó porque la Biblia dice, de lo más vil y menospreciado eligió Dios. Y ese evangelio no está causando la transformación, sino que está creando a gente religiosa y está creando gente que está fundamentada en una nube, que cuando la nube se cae, se les cae la vida. Y nosotros no queremos gente que esté en una nube, queremos gente que esté fundamentada en la roca. Amén. Hablemos un poco, vamos a hablar rápidamente, entonces, ¿qué es el evangelio? El ser humano perdió la imagen de Dios, ¿sí? Nosotros decimos que todos los seres humanos tienen la imagen de Dios. No es así. La imagen de Dios se perdió cuando Adán y Eva rompieron el pacto. ¿Cuál es el pacto? Génesis 2:17. Cuando comieron del fruto del árbol que Dios les dijo, no comas, ellos rompieron el pacto y perdieron la imagen de Dios, perdieron la comunión con Dios y perdieron la bendición triple. Amén, hermano. Ellos perdieron la imagen de Dios. Las personas no andan con la imagen de Dios, sino con la imagen de Satanás. Jesús le dijo en Juan 8:44, tú eres de tu papá, el diablo, porque lo que el diablo te dice es lo que tú haces. Y la gente dice, yo no soy del diablo, pero haces los deseos del diablo. Porque si fueras de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, si tú conocieras a mi Padre, me amarás, pero me quieres es matar. Y el homicida es Satanás. Dios no es homicida. Si tú haces la voluntad de Satanás es porque estás vestido de él. Es lo que el Señor Jesús nos dice. Las personas viven en miseria, en sufrimiento y van al infierno porque están vestidos de Satanás, porque viven con las tres raíces. Y nosotros tenemos que hacer lo que Jesús nos mandó. La Biblia dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se perdió fue la imagen de Dios en el ser humano. Y Jesús, con su evangelio, con su palabra, quiere restaurar las cosas y dar respuesta a la humanidad. Y hay personas que dicen ser cristianos y no han encontrado la respuesta a estas cosas. Por eso es que hay cristianos que usted lo conoce y todo el tiempo viven en depresión, en soledad, en frustración, en dolor, en desasosiego, porque no han descubierto la respuesta a sus problemas. Tenemos entonces que anunciar el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las personas tienen tres problemas fundamentales. Que son Satanás, pecado y la separación. Además, por causa de estas cosas, ellos perdieron
el ser humano perdió la imagen de Dios. Esto es una muy mala noticia. Muy mala noticia. Y nos han estado engañando con una predicación que no da respuesta. ¿Cuántos quieren recibir respuesta hoy? ¿Cuántos quieren recibir respuesta hoy? Vamos a hablar entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es? Escriba ahí en su nota, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y la respuesta es muy simple. El Evangelio es la forma en que Dios le da soluciones a los tres problemas que causan miseria en la humanidad. Diga conmigo, el Evangelio es la respuesta de Dios para solucionar los tres problemas que causan miseria. Estos son, diga conmigo, estos son Satanás, el pecado y la separación. ¿Y cómo Dios lo soluciona? Enviando a Cristo. Dios soluciona estos tres problemas enviando ¿a quién? A Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, no existe otro método, no existe otro mensaje para cambiar las tres raíces que causan los 6 frutos de miseria y muerte. No hay. Dios envió a Cristo y Él es el mensaje y la respuesta. Él es la solución. Y hablemos un momento de este hermoso nombre o esta hermosa palabra Cristo. Cristo. En Cristo, Dios nos da la solución. ¿Qué significa la palabra Cristo? La palabra Cristo significa ungido. Ungido. Y quiero hablarte rápidamente porque el tiempo va corriendo, de 3 personas que eran ungidas para hacer o realizar un oficio en la antigüedad. Cristo y Mesías significan lo mismo, ungidos. Y en la antigüedad eran ungidos, por ejemplo, los reyes. ¿Cuál era el trabajo de los reyes? El trabajo de los reyes era pelear las batallas de Dios, echar fuera a los enemigos de Dios y establecer una nación para Dios. Los reyes establecían el reino de Dios en la tierra. Los reyes peleaban y echaban fuera a los enemigos del Señor y establecían una nación. Por ejemplo, el rey más famoso que Dios ha ungido y levantado fue el rey David. Amén. Pero sabemos y entendemos que David no dio solución a estos 3 problemas. Dice la Biblia, el libro de Hechos, en el capítulo 2, que el apóstol Pedro dijo: sabemos que nuestro padre David murió y fue enterrado y sus huesos están con nosotros todavía hasta este tiempo. Él está allá. No solucionó, ni siquiera lo solucionó en su vida. Pero la palabra de Dios habla de una profecía bíblica muy hermosa. Y dice que del tronco de David saldrá una rama y este rey o esta rama será rey para siempre y su reinado será eterno. La palabra de Dios me habla de un rey que no fue el rey David, sino de otro rey que será su reinado ¿qué? Eterno. La Biblia está viendo hacia dónde, hacia el futuro, ¿sí o no? Hacia el futuro, porque los reyes de la antigüedad eran una sombra del verdadero rey que se iba a levantar, ¿sí o no? La Biblia en Mateo capítulo 5
Versículo 39, Jesús, por ejemplo, dice: ustedes estudian las escrituras porque creen que ahí está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de ¿qué? El fundamento de la teología es que la escritura apunta siempre ¿a quién? A Cristo, nos direcciona hacia Él. Entonces, la Biblia habla de un rey mejor que David, por ejemplo. También en aquel tiempo se ungía otro tipo de persona para ejercer un oficio específico, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían como función interceder por el pueblo y a través de los sacrificios de sangre perdonar los pecados del pueblo, de la persona. Entonces los sacerdotes, su función era quitar el pecado, pero la Biblia me dice que su ministerio también era una sombra de otro sacerdote que se iba a levantar. Y en el libro de Samuel dice, en la segunda carta de Samuel dice la palabra de Dios, que Dios dijo: me levantaré un sacerdote fiel que me sea fiel en toda mi casa. Y estaba hablando ¿hacia quién? Otra vez, ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Estaba hablando de otro, ya que los sacerdotes de la antigüedad eran una sombra del verdadero sacerdote. ¿Correcto? Aplaudo al Señor por eso. Pero también existía otro tipo de oficio que eran ungidos para hacer otro tipo de trabajo, y eran los profetas. Profetas, ¿sí o no? ¿Cuál era la función de los profetas? La función de los profetas era que a través de la palabra de Dios abrir un camino para que el pueblo se encontrara con Dios. Cuando el pueblo de Israel perdía el rumbo, perdía el camino y caminaba en una dirección diferente, Dios levantaba profetas para que le diera su palabra, y a través de la palabra profética se abriera un camino y las personas volvieran al Señor, volvieran a Dios, volvieran a tener una comunión con Él a través de la palabra profética. Pero Moisés, antes de morir, él dijo algo muy poderoso y dijo: Dios le levantará un profeta. ¿Qué dijo Moisés? No dijo varios, dijo un profeta como yo, que les enseñará el camino a ese profeta. Escuchen, y no hablaba ni de Isaías, ni hablaba de Jeremías, ni hablaba de Daniel. Hablaba de un profeta que sería el camino para, a través de su palabra, llegar a Dios. Otra vez la escritura, ¿hacia dónde apunta? Hacia el futuro, y está hablando de otro profeta. Ahora bien, yo quiero que descubramos quién es este rey, sacerdote y profeta del que habla la Biblia. Porque todos los profetas, reyes y sacerdotes de la antigüedad eran sombra del que había de venir para darnos la respuesta absoluta y la respuesta completa para cambiar nuestras vidas y cambiar las ¿qué? Las tres raíces. Amén. Amén. Aplauda al Señor, por favor. Por favor, lee conmigo en el libro de Hebreos, rápidamente, alguien que me ayude con la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14, 15. Y vamos a ver quién es ese rey al que apunta la escritura que nos dará la libertad. ¿Quién es ese rey que vencerá al enemigo de Dios? ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuál es el primer problema? ¿El primer problema cómo es? Digan todos, el primer problema es Satanás. Hablemos entonces de ese rey que dará verdaderamente destrucción a ese enemigo y nos librará de la mano de él. Por favor. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Tremendo. No fue David, Dios te bendiga, pastor. No fue David
no fue Salomón, ni ninguno de los reyes del pasado. Dios levantó al verdadero rey que nos pudo liberar de la mano de Satanás. Y el rey del que habla, Hebreo capítulo 2, 14 al 15, es nuestro Señor Jesús, el Cristo. Entiendan esto, porque esto es la solución a nuestro problema. Este rey del que habla Hebreo tuvo el poder, escuchen esto, tuvo el poder de vencer ¿a quién? Y dar solución. Vamos a dibujar el árbol aquí rapidito. Yo no soy muy bueno dibujando, ¿no? Hablando sí soy bueno, pero aquí hay un problema. Este rey, este ungido, dio solución a este problema. Primera de Juan 3:8, por favor. Por favor. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Wow. ¿Para eso apareció quién? El Hijo de Dios, para deshacer. Este problema con este rey anunciado aquí es solucionado. Pero hay otro ungido, hay otro oficio que este ungido hace. Vamos a leer por favor Hebreo 9 del 11 al 12. Hebreo 9 del 11 al 12. Rápidamente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Los sacerdotes de antes no solucionaban el problema del pecado porque tenían que estar constantemente sacrificando animales, pero hubo uno que fue levantado por Dios, que entró al lugar santísimo de una vez y para siempre, y su sacrificio es perfecto. Entonces, este sacerdote del que habla Hebreo 11:2 soluciona nuestro problema de pecado. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Por favor. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, este sacerdote nos libró de la ¿qué? Del pecado. Pudo solucionar el segundo problema, pecado. Ya está cambiando la naturaleza de las raíces, ¿sí o no? Pero también la escritura habla, vamos a leer por favor Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Hebreos 10:19. Por favor. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esta persona que habla en Hebreos 10:19 tuvo el poder de abrir un camino para que pudiéramos entrar a Dios. Y vamos a leer por favor Juan 14:6. Todos se lo saben. ¿Quién no se lo sabe de memoria? Bueno. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Wow, entonces viene y cambia y soluciona el problema de la separación, porque Él es el camino. Él es el sacerdote, Él es el profeta, el sacerdote y el rey que cambia estas tres raíces, soluciona Satanás, pecado y separación. ¿Quién es? ¿Quién es ese ungido que es el verdadero rey, que es el verdadero sacerdote y que es el verdadero profeta? ¿Quién es? Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 15 al 16. Por favor. Mateo 16, 15 al 16. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Jesús les hace una pregunta a sus discípulos y les dicen, ¿quién dice la gente, la muchedumbre? La gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que tú eres Elías. Tú sabes, el hombre de la unción, el que hace descender el fuego, movimiento carismático, movimiento de poder, de unción, de gloria. Y Jesús dice, no me entusiasma que me conozcan como el carismático. Eso no es lo que yo quiero. Y otros dicen que tú eres Jeremías, el que llora, el que tiene compasión, el de la misericordia por los necesitados. Y otros dicen que eres Juan el Bautista, el luchador social, aquel que hablaba y se enfrentaba contra las injusticias. Y otros dicen que eras uno de los profetas, algún movimiento religioso. Esa es la opinión de la muchedumbre. Y Jesús le dijo a los discípulos, pero ustedes ¿quién dicen quién soy? Y esta es la respuesta, la que hoy vamos a aprender. Esta es la respuesta que cambia vidas. Esta es la respuesta que rompe, que derriba, que destruye las obras de Satanás en las personas. Y Pedro dijo, por revelación del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios mío. Entonces, este verdadero rey, este verdadero profeta y este verdadero sacerdote es Jesús. Jesús, el Cristo. Y es importante que lo conozcamos en su fusión de Cristo. ¿Saben por qué muchas personas en las iglesias no tienen respuesta? Porque no conocen el poder del Cristo. Porque no conocen el poder de Cristo. Porque no han recibido la respuesta verdadera y no han escuchado el evangelio de Jesús. Y Jesús le dijo algo a Pedro y le dijo, tú eres Pedro y yo edificaré mi iglesia sobre la declaración que tú hiciste, que yo soy. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y le dijo, tú eres Pedro y sobre lo que acabas de decir yo levantaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre la iglesia que es fundamentada sobre la declaración. ¿Jesús quién? Es el Cristo. Y te digo algo más. Y le dijo, te doy las llaves del reino. Le dio autoridad para abrir o cerrar el cielo. Y esa autoridad es la declaración que él dio. Jesús es el Cristo. Esta es la respuesta que la humanidad necesita. Saber, entonces, escuchen esto. Nace un tercer árbol. Un tercer árbol hermosísimo, diferente al segundo. Nace un tercer árbol. Quiero que me lea por favor, rapidito ahí, el pastora Patti, Juan capítulo 20, versículo 31, por favor, para ir dándole finalización a la enseñanza. Wow, qué milagro, no vi cuando vi. Por favor. 20:31 Juan dice, 20:31. pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué se hicieron las escrituras? Para que creamos que Jesús, ese es el mensaje que tenemos que predicar. Jesús es el Cristo. No tenemos que estar predicando otra cosa. No necesitamos, yo no necesito otra respuesta, sino esa. Jesús es el Cristo. Conocerlo como Rey, sacerdote y profeta verdadero, que cambió y solucionó los problemas de las tres raíces. Escucha lo que te voy a decir. Tú no necesitas saber otra cosa. Dios inspiró las escrituras para que sepamos y entendamos que Jesús es ¿quién? El Cristo. Ahora bien, y esto es hermoso, Jesús como verdadero rey, ¿qué hizo? Destruyó, ya lo vimos Juan, 1 Juan 3:8, ¿qué hizo? Destruyó las obras de Satanás. Y entonces cambia la primera raíz, ya no es Satanás, ahora es el Padre. ¿Sí o no? Y como verdadero sacerdote,
solucionó todos los problemas de pecado. Ya lo leímos ahorita, ¿sí o no? Y cambia la segunda raíz. Ya no está pecado, sino está ¿qué? El Hijo. Y como verdadero profeta, nos abre un camino con su palabra para encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Y entonces cambia la raíz y somos y acaba el problema de la separación y cambia la raíz del espíritu. Jesús, cuando tú aceptas a Jesús como Cristo, sucede algo maravilloso. Algo que cambió mi vida cuando lo escuché por primera vez de las clases de mi pastor Pablo Lee. Él me dijo esto, y eso lo guardé yo en mi corazón. Él me dijo: cuando tú te encuentras con Cristo, te encuentras con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús Cristo es el diseño eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchen esto. En Cristo habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús viene a convertirse, 2 de Corintios 4:4 y Colosenses 1:15, por favor. Rápidamente, ¿quién, por favor? 2 de Corintios 4:4 y Colosenses 1:15, por favor. Rápidamente. 2 de Corintios 4:4. Ok. En los cuales, 4:4 o 1:4. 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es la imagen de Dios? Cristo. Colosenses 1:15, por favor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Dios invisible. Dios mío, yo siento al Señor aquí en esta tarde. Escucha lo que te estoy diciendo. Yo siento al Señor acá. El Dios invisible quería que tú lo vieras. El Dios invisible quería que tú lo escucharas. El Dios invisible quería que tú lo abrazaras. Y para eso diseñó a Cristo. El Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, diseñaron a Cristo. Y en Él, cuando aceptas a Jesús, el Cristo, tú te vistes nuevamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recuperas la imagen. Dios mío, esta es la respuesta, hermano. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Y al vestirte de Jesús, el Cristo, que es el Rey, sacerdote y profeta, que cambia estas tres raíces, entonces recuperas la imagen. Y con la imagen de Dios vienen todas las bendiciones, el poder y la gloria del reino. Recuperas el primer fruto que perdió Adán y Eva. Recuperas la imagen de Dios. Recuperas el segundo fruto que perdió Adán y Eva, la comunión. Y recuperas el tercer fruto, la triple bendición. Cuando tú aceptas a Jesús el Cristo, Jesús te regresa a Génesis 1, 27, 28. Y esto no es algo de ética, que yo soy buena gente, que tengo que esforzarme. Al tú aceptar a Jesús, te vistes de Él y automáticamente regresas a Génesis 1, 27 al 28. Y estás vestido del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que tú entiendas, así como en el libro de Génesis, Dios hizo un pacto para que no perdiera la imagen de Dios, hoy hay un pacto nuevo. Amén. Mateo 16:16 dice: tú eres el Cristo. Y en Romanos capítulo 10, versículo 9, ¿qué dice? Romanos 10:9, por favor. Romanos 10:9. Por favor. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él se levantó de los muertos, serás salvo. Ahora el pacto no es un fruto, ahora el pacto es Cristo. Tienes que
vestirte de Jesús, aceptar al verdadero rey, al verdadero profeta, al verdadero sacerdote que destruye a Satanás, el pecado y la separación, y podrás disfrutar de la imagen de Dios y con ello la comunión con Dios y la bendición triple. La respuesta que tú necesitas escuchar es una sola: Jesús es el Cristo. Y al tú destruir con esta declaración que Jesús es el Cristo y lo aceptas en tu corazón, pasa algo muy hermoso. Caen los 6 frutos que el pastor dio ayer. ¿Se acuerda del pastor Aldemar? ¿Él habló de qué? De los 6 estados. La iglesia moderna quiere solucionar los 6 estados, pero para solucionar esos 6 estados tienes que cambiar las 3 raíces. Y al cambiar las 3 raíces, la vida de miseria acaba y comienza una vida feliz. Y nuestro destino será el cielo. Yo quiero que levante la mano el que quiera aceptar a Jesús el Cristo, que es la respuesta de Dios a la miseria del ser humano, que es la respuesta de Dios a la destrucción que Satanás ha causado a través del pecado y la separación. Y aceptándole, te vestirás de la imagen de Dios. Y Dios entonces dirá: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Yo quiero que aquellos que quieran aceptar a Jesús el Cristo se pongan sobre sus pies, por favor. Como el verdadero rey, profeta y sacerdote. ¿Quién había escuchado este mensaje? Levante la mano. El pastor, él estuvo allá. ¿Quién más lo había escuchado? ¿Saben por qué la mayoría de nosotros no lo hemos escuchado? Porque esto no se está predicando. Esto no se está predicando, hermanos. Y tenemos entonces: ¿quién quiere acabar con todo problema y con toda destrucción y sufrimiento en su vida? ¿Quién quiere que Satanás nunca más tenga influencia sobre él? ¿Quiénes desean que el pecado nunca más los controle? ¿Quiénes quieren que nunca estar separado de Dios? Entonces tu respuesta es Jesús el Cristo. Digan conmigo: Señor, reconozco que soy pecador y no puedo ser salvo sin Cristo. Acepto a Jesús como Cristo, quien como verdadero rey me liberó de las manos de Satanás, y como verdadero sacerdote solucionó todos mis problemas de pecado, y como verdadero profeta abrió un camino para encontrarme contigo. Creo que soy tu hijo y creo en la herencia del reino, y esta oración la hago en el nombre de Jesús. Ahora guarda esa confesión en tu boca, y cuando estés pasando por una prueba, declara: yo creo que Jesús es el Cristo. Pero vívelo, experiméntalo. Y cuando estés siendo en la lucha espiritual, en la batalla espiritual, tú dices: Dios dio y Dios quitó, pero Jesús nunca dejará de ser el ungido. Él es el rey que vence a Satanás, es el sacerdote que vence el pecado, es el profeta que vence la separación. Y en Cristo yo estoy feliz y completo. Que Dios le bendiga. 큰 복 받은 사람들입니다. Ustedes son un pueblo muy bendecido. 짧게 여러분이 마음의 정리를 하고 있어야 되기 때문에 다시 조금만 말씀드립니다.